Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, entramos en materia con noticias del mercado colombiano, pues les cuento que Ecopetrol decidió suspender temporalmente el proceso, en este caso, de mantenimiento y gestión de activos industriales con parada de planta y en operación para las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. La decisión fue reportada a través de los procedimientos y canales oficiales establecidos para la publicidad de la actividad contractual en el sistema SECOP2, tras denuncias sobre falta de garantías en el proceso de renovación de los contratos. La compañía explicó que durante el periodo de suspensión adelantará análisis empresariales sobre las inquietudes y observaciones presentadas en el desarrollo del proceso. Asimismo, evaluará, de ser procedente, solicitar la intervención de la Dirección de Cumplimiento de Ecopetrol y de la Procuraduría General de la Nación en el marco de su función preventiva. En más noticias, les cuento que Cementos Argos informó que mediante la adenda de su prospecto de información que se modificó básicamente o que modificó el plazo de vigencia para ofrecer al público sus bonos ordinarios, bonos de destinación específica, bonos vinculados al desempeño sostenible y papeles comerciales. En términos simples, este tipo de programas de emisión de deuda tienen un límite de tiempo durante el cual la empresa puede salir a ofrecer esos bonos al mercado. Según explicó, estos valores pueden ofrecerse públicamente de forma individual o al mismo tiempo durante un plazo de 5 años, contados desde que se quede en firme la autorización o la renovación de dicho plazo ante el Registro Nacional de Valores y Emisores. Sin embargo, la norma también permite que este plazo se renueve cuantas veces sea necesario, siempre que la Superintendencia Financiera de Colombia otorgue previamente su autorización. Esa renovación puede aplicar tanto a mismos bonos ya autorizados como a otros nuevos que se quieran incluir en el programa. En el caso de Cementos Argos, la Superintendencia Financiera ya ha autorizado esta renovación en 2 ocasiones, cada una por 5 años adicionales, y la primera, cabe recordar, mediante el oficio que se dio a conocer el 10 de junio del 2021 y la más reciente mediante otro oficio que se publicó el 28 de mayo del presente año. La compañía precisó que el monto total autorizado para emitir, conocido como cupo global, puede utilizarse en una o varias emisiones dentro de ese plazo de 5 años sin poder superarlo. Cada vez que la empresa emite bonos con cargo a este programa, el monto disponible dentro de ese cupo global disminuye de la misma proporción de lo emitido. Básicamente, con esa información tanto de Ecopetrol como de Cementos Argos, les cuento que a esta hora ya arrancaron las operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Y arrancamos entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación levemente negativa. Baja, en este caso, 0,18% y se ubica entonces en 2.290 puntos, ahí perdiendo algo de fuerza, pero pues digamos que en consonancia con el sentimiento internacional de los mercados, que nuevamente se vio agitado por ese, digamos, alto al fuego que se vio frustrado y violado por parte de los Estados Unidos e Irán, y básicamente afirmando el presidente Donald Trump que eso ya se había acabado, por ende pues puede haber una intensificación del conflicto que también disparó los precios del petróleo, por ejemplo, y que ya estaremos observando más adelante. En ese sentido, vamos a revisar las acciones que más caen a esta altura de la jornada y tenemos que la que más pierde es la acción de la ETB, que en este caso cae 23,76%, es decir, que se ubica en 77 pesos por acción. Preferencial del Grupo Aval cae 6,07% y se ubica parcialmente en 820 pesos por acción. Y la acción preferencial de Cementos Argos también cae, en este caso 6%, y llega a ubicarse entonces en 11.280 pesos. Esos son los tres títulos que más caen a esa altura, pero también hay comportamientos negativos en ENCA, en la acción de la Bolsa de Valores de Colombia, Éxito, Mineros, Backholding Internacional y Grupo Bolívar, por nombrar algunos, pero ahí vemos un poco más de 10 acciones que tienen un comportamiento negativo a esta altura de la jornada. Revisamos entonces las de comportamiento positivo, que de momento la que más gana es la acción ordinaria del Grupo Cibes, que avanza 4,24% y parcialmente se ubica en 81.700 pesos por acción. Le sigue la acción ordinaria de Cementos Argos, que avanza 3,17% hasta los 11.700 pesos, y Ecopetrol, que gana un 3,07%, se ubica en 2.515 pesos por acción. Las tres acciones que más suben, las referenciadas, y en este caso también vemos comportamientos positivos con concreto la preferencial de la Vivienda Group, la acción ordinaria del Grupo Argos, la preferencial del Grupo Cibes, Interconexión Eléctrica y Nutresa. A esta altura también un poco más de 10 acciones las que se tiñen de verde, pero que de momento no logran hacer contrapeso para el comportamiento negativo que muestra el MSCI Colcap a esta altura de la jornada.
Y ahora pasamos a hablar de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración NUAM y que como siempre lo vemos a través de el IPSA, recordemos que es el índice de precio selectivo de acciones que sigue el comportamiento de esta bolsa a nivel internacional y que básicamente es el de referencia para saber cómo se está comportando este mercado. De momento, una variación negativa después de alcanzar niveles de 11.000 puntos durante la sesión anterior, que fue un hito importante después de varios meses operando por debajo de ese nivel, pues ya vemos que acá también sigue, digamos, perdiendo algo de fuerza, obviamente siguiendo, como dijimos, el sentimiento internacional y recordando especialmente que la Bolsa de Santiago es una que opera muy de la mano con lo que sucede en el plano internacional, especialmente en Wall Street. Entonces, eso también, pues, explica gran parte de este comportamiento. De momento pierde 0,93% y se ubica en 10.922 puntos a esta altura de la jornada, pero cabe decir, y vamos a señalar precisamente cómo arrancó, sobre los 11.025 puntos, no logró sostener, obviamente por todo el tema geopolítico que nuevamente vuelve a ser agenda en los mercados a nivel internacional. Vamos a revisar entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento inicialmente a la baja y tenemos que la TAM es la que más pierde con un 2,44%, le sigue Banco Santander, cae 1,45% y Parque Arauco que pierde 1,22%. También hay comportamientos negativos en Falabella, Sociedad Química Minera de la clase B, CMPC, CAP, Quiñenco, Sencomols, Copec y Banco de Chile, por nombrar los que vemos ahí más relevantes a esta altura y que básicamente son los que justifican el comportamiento negativo inicialmente del IPSA. Ahora, de comportamiento positivo, tenemos que Embotelladora Andina de la clase B es la que más gana con un 0,86%, le sigue Tau Chile que avanza 0,50% y Entel que sube 0,17%, tres nomás las acciones de comportamiento positivo y que claramente no logran hacer un contrapeso a lo que sucede a esta altura en el mercado chileno. Y abordamos la tercera de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM y que siempre revisamos a través de sus principales índices. Comenzamos entonces con el MSCI NUAM General, que es el de referencia internacional para este mercado peruano y que parcialmente tiene un comportamiento negativo por el orden del 0,67%. Esto quiere decir que se ubica en 55.146 puntos frente a un cierre anterior de 55.516 unidades. Hay entonces también rojo en el mercado peruano y revisamos también entonces el MSCI NUAM Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado Inca y que también arroja un comportamiento negativo a esta altura. Pierde 0,40% y parcialmente se ubica en 1.478 puntos frente a un cierre anterior de 1.484 unidades. Ya habiendo revisado que Colombia opera a la baja, Chile lo hace de igual manera y Perú también se suma a esa tendencia, revisamos el MSCI USD, que recordemos es el indicador que de manera integrada pues mide el comportamiento de algunas acciones específicas en los tres mercados y que claramente también se tiñe de rojo a esta altura. Pierde con fuerza 1,15%, parcialmente entonces ubica en 1.821 puntos frente a un cierre anterior de 1.842 unidades. Ahí lo que sucede en materia de los mercados de integración NUAM y aprovechando que estamos hablando de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí pues hemos tenido movimientos interesantes por lo menos en estos primeros minutos de operación, ya que el dólar lo que hizo inicialmente fue renovar mínimos desde enero del 2020, como ya les estaremos informando. En este caso, tenemos que sobre las 8 y 2 minutos de la mañana, este dólar en territorio nacional arrancó operando sobre los 3.323 pesos. Esto quiere decir que inicialmente caía 3 pesos, teniendo en cuenta que el spot de la jornada del martes fue de 3.326 pesos. Sin embargo, pues ya después vimos algún movimiento de fortaleza, como bien lo arroja la gráfica, y a esta altura pues ya vemos una cotización de 3.330 pesos con 50 centavos. Veíamos 32, ahora 30, obviamente variaciones en tiempo real, pero eso sí, una leve o penal alza por lo menos a esta altura de la jornada. En promedio, la divisa se negocia en 3.331 pesos con 66 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este miércoles es de 3.335 pesos con 50 centavos. Como bien lo advertíamos, alcanzó un mínimo de 3.321 pesos con 25 centavos, con lo que renovó el mínimo intradiario o un nivel no visto precisamente desde enero del 2020. Estamos hablando 6 años y 6 meses de debilidad, en este caso del dólar, que sigue, digamos, operando muy cerca de esos niveles, pero pues digamos que la noticia ahí puntualmente en esa apertura fue la renovación de ese mínimo de 6 años y 6 meses.
ya un máximo entonces de 3.338 pesos con 90 centavos. Y en cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 124 millones de dólares en un total de 256 operaciones en esos primeros casi 50 o 55 minutos mejor de operación en territorio colombiano. Ahí lo que sucede en materia de este mercado. Y a propósito de esta apertura, pues esto nos explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana sobre este comportamiento. Muy buenos días para todos, hoy es miércoles 8 de julio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Comienzo este podcast agradeciéndole a la Selección Colombia por tantas alegrías que nos dieron, muchas gracias. Aparte de esta triste noticia de que la lotería de los penaltis nos sacaron del Mundial, anoche se publicó por parte del DANE el dato de inflación del mes de junio, en donde se ve que la inflación en Colombia sigue subiendo. Pasamos de una inflación anualizada del 5.84% al 6.14%, en donde según el informe los grupos de vivienda y alimentos aportaron el 75% de la inflación mensual. Ahora volvemos a la discusión en donde el Banco de la República y su análisis técnico acerca de las expectativas de la inflación estaban en lo correcto y justifica perfectamente los incrementos en las tasas de intervención. Ahora con este incremento en la inflación, el Banco de la República tendrá todos los argumentos para continuar con el ajuste de tasas de intervención, lo que mejorará las condiciones del carry trade, y si el carry trade mejora, podríamos seguir recibiendo flujos para aprovechar las buenas condiciones en las tasas de inversión. En noticias internacionales, tales como se preveía, Estados Unidos atacó de nuevo a Irán en represalia a unos ataques iraníes a 3 buques comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz. Los precios del petróleo suben un poco luego del conflicto. La referencia Brent opera en 75.82 y la referencia WTI en 72.10. Ayer el dólar en Colombia continuó operando con volatilidad, lo que hizo que la jornada fuera de nuevo bajista. Abrió en 3.362 y terminó cerrando 36 pesos abajo en 3.326. La fluctuación de la jornada fue de 43 pesos, entre un precio máximo de 3.366,50 y un precio mínimo de 3.323,50. Se operaron 1.228 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.335,50, donde bajó 15 pesos con 18 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.330, 3.343 y 3.361. Soportes 3.323, 3.310 y la figura de 3.300. Para el dólar en Colombia lo seguimos viendo en el mercado moviéndose con volatilidades, en donde continúa con un sesgo bajista. Para que lo tengamos presente, las volatilidades y los movimientos al alza que se presentan esporádicamente pueden durar de 3 a 5 días y dependemos principalmente por ahora de las noticias internacionales. Para hoy en Estados Unidos las noticias más importantes se conocerán a las 9:30 de la mañana, los inventarios de petróleo crudo, y a la 1 de la tarde las minutas de FED. Las monedas fuertes perdieron valor ayer contra el dólar, el euro amanece en 1.1416, la libra en 1.3357 y el yen en 162.32. Por el lado del peso mexicano también amanece perdiendo valor, operan 17.4926. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @Corfi. Que tengan un excelente día. Ahora revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional, recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares y que de momento muestra una leve variación positiva frente precisamente a esas monedas que les referenciamos. En este caso avanza 0,08%, parcialmente entonces se ubica en 101,10 puntos y recuperando ese nivel de 101 puntos que había perdido durante sesiones anteriores y pues básicamente buscando nuevos niveles de fortaleza que logró sostener durante semanas anteriores, incluso llegando a mostrar que básicamente alcanzaba niveles no vistos del dólar en el plano internacional de los últimos 14 meses. Ahí interesante pues lo que sucede con este dólar, esperando principalmente la publicación de las actas de la Fed, que recordemos para el caso colombiano será sobre la 1 en punto de la tarde y que darán pistas sobre política monetaria y especialmente sobre esa primera reunión presidida por el nuevo presidente, en este caso del emisor, que recordemos es Kevin Warsh, y que básicamente podría arrojar un tono distinto conforme lo que se venía, digamos, manejando con el saliente presidente Jerome Powell en su momento.
ya de una vez, aprovechando este plano internacional, revisemos en este caso el toque de campana de QXO para celebrar el cierre de la transacción por Top Holding. Tras la finalización de la adquisición el 1 de julio, se espera que la empresa resultante genere más de 18.000 millones de dólares en ingresos anuales y más de 2.000 millones de dólares en EBITDA ajustado. La conclusión del acuerdo también pone fin a la actividad de arbitraje de fusiones que había afectado negativamente a las acciones de QXO mientras la transacción estaba pendiente. Abro comillas, con la adquisición de Top Building ampliamos nuestra oferta de productos e incorporamos también capacidades de instalación y básicamente aumentos como nuestra presencia en mercados finales de rápido crecimiento, como el de los centros de datos, y para 2030 esperamos generar al menos 300 millones de dólares en sinergias anuales, principalmente a través de la adquisición, la fijación de precios y la venta cruzada, al tiempo que aplicamos la excelencia operativa de Tutwill en toda QXO, cierro comillas. Esto lo declaró el director ejecutivo Brad Jacobs. Los inversores también están atentos a si la adquisición ayudará a QXO a expandir su negocio en los mercados de infraestructura, incluida la construcción de datos, donde la demanda de productos de aislamiento e impermeabilización sigue aumentando. De una vez, pues ya con ese toque de campana, revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street, comenzando por el promedio industriales, el Dow Jones, que es el más grande de este mercado, y también el que ha tenido, digamos, un movimiento más interesante a lo largo de la semana. Recordemos, en sesiones anteriores cerró por primera vez por encima de los 53.000 puntos, pero nuevamente con las tensiones geopolíticas ha perdido, obviamente, impulso. En el caso, muestra una variación negativa por el orden del 0,98%, es decir, que se ubica en 52.389 puntos. Ahí vemos, obviamente, ya una variación del 1,01%. Obviamente estos cambios en tiempo real, una vez entraron en operación de lleno los mercados en la primera economía del mundo. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia para el mercado estadounidense por la cantidad de empresas que cotizan dentro del mismo, las 500 más grandes, y que de momento tiene una variación a la baja del 0,52%, parcialmente entonces se ubica en 7.464 puntos este Standard & Poor's 500. Pasamos también a revisar el Nasdaq Composite, que recordemos es el indicador o el índice que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que ha respondido tanto a factores geopolíticos como también al tema de semiconductores e inteligencia artificial, que ha sido bastante relevante en lo largo, o a lo largo mejor, del 2026. En este caso tiene una variación negativa del 0,35%, parcialmente entonces se ubica en 25.733 puntos. Ahí este arranca entonces bastante marcado el rojo en territorio estadounidense, y esto pues les cuento en relación a este tema que las acciones caen bruscamente este miércoles después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera en la cumbre de la OTAN en Turquía que el alto al fuego con Irán ha terminado. Esto en medio de la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio que provocaron un fuerte aumento de los precios del petróleo. Las declaraciones de Trump se produjeron después de que los Estados Unidos calificó el martes como una serie de poderosos ataques contra Irán en represalia por los ataques contra 3 buques mercantes que navegaban por el estrecho de Hormuz. En declaraciones a los periodistas durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el miércoles el secretario general de la Alianza Militar, Mark Rutte, afirmó que los ataques estadounidenses eran absolutamente necesarios. Abro comillas, cuando hay un alto al fuego e Irán lo viola, como vimos ayer con los ataques a los barcos, creo que es absolutamente crucial que Estados Unidos reaccione con contundencia. Esto fue lo que afirmó el funcionario. Las acciones del sector energético también subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado. Las acciones de ConoPhillips, por ejemplo, y las de Marathon Petroleum subieron casi un 2%, mientras que las de Chevron y ExxonMobil avanzaron más de 1%. Por el contrario, las acciones de semiconductores extendieron su reciente presión. Micron Technology, por ejemplo, bajó un 4% y se encontraba un 25% por debajo de su máximo de 52 semanas al cierre del martes. El ETF de semiconductores VanEck cayó un casi 2% y se encontraba 13% por debajo de su máximo reciente.
En ese sentido, y aprovechando este plano internacional, les cuento que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio el miércoles por terminada la tregua con Irán después de que se reavivaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo y el estratégico estrecho de Hormuz. La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen confirmó el martes que será candidata a las elecciones presidenciales de 2027, después de que una sentencia en apelación le devolviera el derecho a presentarse pese a su condena por malversación de fondos públicos europeos. La política de 57 años mantuvo la condena, que incluye 15 meses de inhabilitación, una multa de 100.000 euros y un año de prisión domiciliaria, pero anunció que recurrirá ante la Corte de Casación, un paso que suspende la aplicación del brazalete electrónico y le permitirá hacer campaña. Tomé mi decisión muy rápidamente, ya que había declarado, como ustedes saben, que no hay campaña llevando una pulsera electrónica. Sin embargo, dado que tengo la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Casación, lo que no necesariamente se daba en otros casos, y que dicho recurso suspende los efectos de la sentencia, haré campaña, por tanto, sin pulsera electrónica. La decisión supone un giro importante en una carrera presidencial en la que la extrema derecha parte en una posición de fuerza. Los sondeos sitúan tanto a Le Pen como a su posible sucesor, Jordan Bardella, entre los principales favoritos para acceder al Elíseo. Observamos una inflexión considerable en las penas y en particular en la pena de inelegibilidad, que para nosotros es un punto extremadamente importante, máximo teniendo en cuenta que ha ido acompañada de referencias por parte de la presidencia a la libertad de los electores de contar con un candidato. La justicia francesa concluyó que un sistema vinculado al partido de Le Pen permitió desviar más de 2,8 millones de euros de fondos del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016. Pese a ello, la dirigente aseguró que ya no contempla ningún escenario que le impida competir por cuarta vez por la presidencia de Francia. Marine Le Pen confirmó que liderará a la extrema derecha en posición de fuerza en la elección presidencial de Francia en 2027, pese a que una condena por malversación le impulsó el uso de un brazalete electrónico durante un año. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció el martes el implacable embargo estadounidense contra la isla comunista durante un debate en la Asamblea General de la ONU, que tuvo lugar pese a la presión diplomática de Estados Unidos para impedirlo. Contra Cuba, el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional, no convencional, que dura ya casi 7 décadas y se ha vuelto más cruenta y despiadada en los últimos 7 meses. La organización de este debate especial reunió menos apoyos que las habituales votaciones anuales contra el embargo estadounidense sobre Cuba y obtuvo 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones. Hoy estoy aquí para instar al régimen cubano a cambiar de rumbo. Deban la luz a su pueblo. Han escuchado el clamor de su propia gente. Respondan a él. Es fundamental el cinismo de la delegación estadounidense en esta sala. Ha hecho una intervención de sustancia llena de gastadas mentiras para tratar de censurar a la Asamblea su derecho a debatir precisamente estas cuestiones. Desde 1992, la Asamblea vota cada año por una amplísima mayoría una resolución no vinculante que pide el levantamiento del embargo, pero este apoyo se debilita ligeramente, ya que en octubre de 2025 fue de 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Y la votación del martes sobre la celebración del debate podría ser señal de una nueva erosión, dado que algunos de los apoyos habituales, como Alemania o Canadá, se abstuvieron. Y continuando con más información aquí en Primera Página, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en territorio estadounidense suben este miércoles, impulsados por el alza en los precios del petróleo, después de que el presidente Donald Trump dijera en la cumbre de la OTAN que cree el alto al fuego con Irán ha terminado. En ese sentido, pues vamos a revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura de la jornada, comenzando por el bono de referencia a 10 años, que es el que siempre revisamos como un factor determinante
en la política, en la economía estadounidense principalmente, y pues también que determina, por ejemplo, el nivel de endeudamiento de la administración Trump, también, por ejemplo, los créditos hipotecarios, los de las tarjetas de crédito y demás que están relacionados. En este caso, tenemos un bono de referencia a 10 años que gana parcialmente 5 puntos básicos y se ubica en una tasa del 4,57%. ¿Qué sucede ahí? Que básicamente en el mercado de deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, como ocurre en este momento en territorio estadounidense, pues cae el precio del bono o del puntualmente, por lo que podemos hablar entonces de una desvalorización, principalmente en este mercado de deuda. Y pues ya también nos arrojaría ahí un nivel que no se ve aproximadamente desde el 20 de mayo, por lo menos en estos bonos de referencia, un nivel de desvalorización que había alcanzado principalmente entonces a mediados del quinto mes del presente año. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo se dispararon este miércoles después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán había terminado. Durante una rueda de prensa conjunta con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de la alianza militar celebrada el miércoles en Ankara, Turquía, se le preguntó a Trump si el alto al fuego en Estados Unidos, con Irán, había terminado. Abro comillas, para mí, creo que se acabó. Cierro comillas, eso fue lo que dijo y agregó, ya no quiero tener nada que ver con ellos, por lo que en lo que a mí respecta, se acabó. Cierro comillas. Añadió que la delegación de Washington quería negociar un acuerdo de paz, pero que él consideraba que tratar con la parte iraní era una pérdida de tiempo. Las declaraciones de Trump se produjeron después de que el ejército estadounidense lanzara ataques contra Irán en represalia por el ataque sufrido el martes por 3 buques mercantes que transitaban por el estrecho de Hormuz. Washington advirtió entonces que Teherán afrontaría altas consecuencias por atacar el transporte marítimo comercial. Abro comillas. Los ataques son en respuesta a los ataques iraníes contra 3 buques comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz. La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación al alto al fuego, cierro comillas. Esto lo dijo el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X. El alto al fuego alcanzado entre ambas partes el mes pasado reabrió el crucial estrecho de Hormuz al transporte marítimo comercial tras meses de interrupciones. Como señal de que la situación ha empeorado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró durante el martes una exención que había permitido a Irán vender su petróleo. Bajo ese contexto, principalmente nuevamente geopolítico, revisemos cómo se comportan esas referencias del petróleo a nivel internacional, que recordemos, pues básicamente ha sido el mercado más golpeado en torno al conflicto. Recordemos, estalló el pasado 28 de febrero. En este caso tenemos un petróleo de referencia Brent, que recordemos es el de referencia europea, y a su vez el de referencia internacional, que está ganando con fuerza a esta altura de la jornada por encima del 5%. En este caso tenemos un petróleo de referencia Brent que avanza específicamente 5,30% y parcialmente se ubica en $78 con 12 centavos el barril, obviamente ya 5,34, pero son variaciones en tiempo real en este momento. Pasamos entonces a revisar cómo se comporta el WTI, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que también tiene un comportamiento bastante similar, pero en este caso por debajo del 5% parcialmente. Avanza 4,93% y se ubica en $73 con 91 centavos el barril. Ahí lo que sucede en materia de este mercado petrolero a esta altura de la jornada, y siendo las 9:15 de la mañana, les digo que aquí termina esta información de aperturas de los mercados. Eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.